tema de los honorarios. Si bien esto se prevé, sobre todo, inclusive las leyes para los abogados particulares, cuando no hay convenio, porque ahí es cuando empieza a funcionar la ley, en el caso de la defensa pública, cuando hay regulación de honorarios, que debe haber por la ley, eso ya lo vamos a ver acá, se aplica siempre la ley arancelaria. Ustedes no tienen la posibilidad de pactar convenios de honorarios o pactos de potabilidad. O sea que quedarían afuera de esos artículos de la ley, pero sí respecto de la regulación. Bueno, para que vean que no es que yo les estoy diciendo esto, sino que tienen normas, fíjense lo que les dice la ley. Hay 3 normas claras respecto de los honorarios. Artículo 4, fíjense entre los principios que tiene el Ministerio Público de la Defensa, habla el 6 de la gratuidad, pero si ustedes lo leen no es tan así, porque dice, los servicios de la defensa en materia penal son gratuitos, primera excepción, salvo que el juez o la juez, teniendo en cuenta la capacidad económica del defendido y la utilidad de la defensa, regulen horarios a su cargo. Esto quiere decir de que si la defensa pública le toca defender a Elon Musk, supónganse, y le va a regular un horario. Serían 5 Qs si fuera debate, por ejemplo, según el artículo 10 de la ley arancelaria. Pero hay otros artículos importantes. Fíjense esto, dice, la defensa o representación en juicio como actor o demandado será gratuita para quienes invoquen y justifiquen pobreza o por su grave vulnerabilidad exista riesgo grave para su vida o su salud. Si ustedes ven acá, el principio es al revés. Si no hay beneficio de litigar sin gasto otorgado, tiene que haber regulación a la defensa. ¿Y esto por qué? Porque se nos dice el artículo 96. El artículo 96, uno de los efectos que tiene la concesión del beneficio es ser defendido por el defensor público. Si bien a ustedes les cae mucha gente por ahí pedirles ayuda, eso se obvia cuando ya tiene el beneficio de litigar sin gasto, ustedes lo tienen que defender si no les queda otro, porque así lo dice la ley. Pero si no, ustedes tienen que ver si tiene o no tiene bienes, otras cuestiones que no pasan. Pero ahí está, dice, los honorarios que se regulen por la defensa oficial serán a cargo del defendido, de la contraria según se establezca en la condena en costas. Esto sería más o menos el que pierde paga, para hacerlo así. Pero bueno, de estas 3 normas, ustedes verán que algo que por ahí parecía antes que no sucedía, que era regulación a la defensa pública, hoy día tienen que estar atentos, porque es la propia ley la que les dice que tienen que haber honorarios a su cliente, aunque lo hayan defendido, o a la contraria en costa. Y esa regulación esténse bien a ver si respeta las pautas de la ley arancelaria. Y vamos a ver un par de temas que a ustedes les van a servir para ver si les han regulado bien. Costas y honorarios no es lo mismo. Lo que pasa es que acá en el lado de la defensa por ahí sí se van a asemejar más. ¿Por qué? Porque costas implica todos los gastos que se irroguen con motivo u ocasión de un proceso. Eso incluye todo lo que serían las costas. Y ahí entran los honorarios, que sería lo principal, pero también otras cuestiones donde están las tasas de justicia, la caja forense, el derecho fijo. Derecho fijo en realidad, por la ley de colegiación le corresponde a los abogados, pero en la práctica, y por una cuestión de costumbre, se cargan también dentro de la condena en costas, pero en principio no debería ser así por ley. Aviso. Notificaciones que hay que pagar, publicación de dictos que hay que pagar, peritajes, o sea, honorarios de peritaje, pero también cuando la medida es de oficio, 50 y 50 lo paga cada parte. Todo eso está dentro de las costas, ¿no es cierto? En cambio, una pequeña porción de esta, o no tan pequeña, porque en realidad absorbe casi el 70%, sería la regulación de honorarios. Y ahí, en esa regulación de honorarios, están los honorarios de los abogados, de los mandatarios, sean procuradores o abogados, y de los peritos, que eso va a estar dado por la sentencia que los regula. A ver, acá más o menos se lo he dicho, dice, en principio no corresponde. Eso sería, porque si ustedes ven el artículo 4, cuando estábamos viendo, dice, en el acápite dice gratuidad, pero en realidad esa gratuidad es para la defensa pública penal. Acá en realidad, si ustedes ven, está bien, por un error por ahí, si se quiere, de técnicas legislativas, lo podrían haber separado. La primera parte en lo penal es, en principio es gratis, excepto. La segunda parte no. En principio se paga salvo que, o sea, por eso la defensa penal y la defensa civil, civil lato sensu, o sea, todo lo que no sea penal, en principio lleva regulación de honorarios.
Y si las costas se imponen al defendido, la defensa oficial también lleva regulación de honorarios. Ojo ahí al respecto. Y acá hay un problema que les va a pasar en lo siguiente. ¿A quién se le regulan los honorarios y quién es el titular de esos honorarios? A ustedes les va a pasar lo mismo que pasa en otros organismos. Les voy a dar un ejemplo claro. Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la abogacía es intuito personal. O sea, la única forma de que uno puede cumplir con la obligación de prestar el servicio de abogado es que uno sea abogado y por lo tanto se va a regular a la persona. Entonces va a decir, regúlese a doctor, doctora tanto, la suma de tanto. Pero esos honorarios no son de esa persona. Esos honorarios pertenecen a la institución. ¿Cuál sería la institución acá? En realidad la provincia de Mendoza, porque es el sujeto de derecho. Pero, como es un órgano desconcentrado, el fondo lo va a administrar la Defensoría Pública. Esto es un problema, pero ahí se empieza a mezclar el derecho administrativo con el derecho arancelario. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el Poder Judicial, como órgano, es un órgano desconcentrado, no tiene personalidad jurídica. Con independencia de que la ley de responsabilidad fiscal le asigne partidas y todo lo que ustedes quieran, pero yo no puedo venir y digo, demando al Poder Judicial. ¿Entienden? Si tengo que hacerle un juicio al Poder Judicial, tengo que demandar a la provincia de Mendoza. ¿Quién es el representante de la provincia de Mendoza? El gobernador, por el artículo 128, representa a la provincia. Pero ¿qué va a pasar en la práctica si eso llegase a suceder? De asesoría de gobierno levantan el tubo y le dicen que pasó acá, pasan un informe. No sé si a alguien le ha pasado, si no les cuento cómo. Entonces asesoría de gobierno acompaña esa contestación con el informe del organismo que no tiene personalidad jurídica al respecto. Esto pasa muchísimo durante los juicios. Y el Ministerio de la Defensa, a su vez, es desconcentrado dentro del órgano desconcentrado Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial, como órgano desconcentrado, ustedes lo van a tener en el Poder Judicial, cuya cabeza es la Corte, y el representante es el presidente de la Corte. El Ministerio Público Fiscal, que ahí es un poco más simple, lo mismo le pasa a la defensa, tiene una sola persona en la cabeza y es la que lo maneja, y acá pasa lo mismo. Pero son tres órganos desconcentrados, dentro de, a su vez, de otro órgano desconcentrado. Vamos a explicar ahora estos temas. ¿Cómo se ve la cuestión arancelaria y cómo se regula? Con la ley 9131, que se aprobó en 2017 y empezó a regir en 2018, se modificó el viejo sistema de tarifa fija por un sistema de tarifa móvil llevado al valor. Esto en realidad, en una economía, si hubiésemos estado en los 90 con la cuestión de la convertibilidad y por lo tanto, donde casi no había inflación, no había problema. Pero ¿cuál fue el drama? Que esa ley, que venía ya desde el año 68, la vieja ley, la 3641, tenía peso argentino, que habíamos cambiado 5 o 6 veces de moneda después de eso. Entonces existían, sobre todo con los procesos sin monto, el gran problema de que era a ojímetro del regulador, del juez. Eso. Ese era el gran drama que había. Entonces, desde la Federación de Colegios se consiguió la 9131, donde se utiliza una medida que es el JUS, que equivale al 10% del salario bruto de un juez de primera instancia, o sea, clase 25, sería en el escalafón, y sobre eso sirve tanto para regular en los juicios sin monto, o cuyo objeto no pueda ser valorado por ningún procedimiento, ya vamos a ver eso, y también sirve para ver cuál es el porcentaje que se aplica según el quantum del JUS. Este JUS, por la modificación que hubo en el artículo 7 del Código Procesal Civil, la Corte lo va actualizando cada tanto. ¿Cómo se va actualizando? A medida que la Corte de la Nación dicta una ordenanza que aumenta a los jueces federales, por el acuerdo que se firmó en el juicio de jueces contra la provincia en el gobierno de Jaque, la Corte tiene que dar una acordada y dar el mismo porcentaje de aumento. No quiere decir el mismo sueldo, eso todos lo saben, ¿no es cierto? Bueno, pero sí el mismo porcentaje de aumento. Entonces hoy día está en 510.000 pesos, más o menos el JUS. Esto quiere decir que el salario bruto de un juez de primera instancia es de 5.100.000 pesos, clase 25.
¿Por qué es importante esto? En los procesos sin monto, y acá hay una cuestión bastante complicada, el JUS es tanto base regulatoria como escala aplicable. Entonces ustedes van a tener artículos 10, 10 bis y 10 ter, las regulaciones, sobre todo en materia de familia, o en materia civil, o en materia penal, donde va a decir, hecha tal pretensión, corresponde como mínimo, dice la ley, que después siempre sea así, es otra cosa, pero como mínimo tanto justo. Yo en realidad he visto que por ahí sí se ha regulado más. Hubo un par de amparos medios complicados y la ley dice mínimo 3 Ju y dijeron no, ya no, la regularon más. Pero la idea está en quitarle un poco la discrecionalidad que pasaba. Les cuento la incidencia cuál fue el problema en su momento que gestó esto. El fallo Santander. Héctor Santander fue abogado del SUTE, llevó la ejecución de sentencia, los descuentos del 7,5 en la época de Iglesias, y que le regularon por el artículo 10, 500 pesos. Cuando a él le habían regulado en la foja 18.900 y pico. O sea, eran 80 cuerpos. Entonces ahí se armó un despiole de la federación y dijeron, esto no puede ser, que eso hasta que se consiguió muchos años después la aprobación de la nueva ley, dijeron, bueno, por lo menos este es el mínimo. Algo es algo. Bueno, ¿qué otra cosa es importante entonces del JUS? El JUS también nos va a ver para ver la escala aplicable. ¿Por qué? Pero vamos a explicar esto antes, vamos a la escala. ¿Ustedes saben cómo se regula? Se regula por dos cosas, por título y por función, que son dos cosas distintas. Ustedes saben que en el ejercicio de la abogacía, lo que no pasa en otros países, ustedes tienen quien ejerce la representación y quien ejerce el patrocinio letrado. Quien ejerce la representación puede ser procurador o abogado. O sea, por la ley de colegiación, los únicos que pueden representar judicialmente son o procuradores con matrícula habilitada o abogados con matrícula habilitada. Existe una única sola excepción que es el Poder General Amplio de Administración y Disposición que está en la ley de los notarios. Es el único que puede ejercer representación judicial. Si no, no está. Un ejemplo, cuando, esto pasa mucho en la sucesión, cuando un hermano que vive afuera le manda un poder al otro para que lo represente en la sucesión, eso no vale, el juez lo tendría que rechazar. La única forma es que se lo den al abogado. Y por la función, nosotros en esto no tenemos como en el sistema inglés que ellos tienen el barrister y el solicitor, donde quien representa no patrocina ni viceversa. Nosotros acá todos los abogados hacemos todo. Tenemos el peor de todos los sistemas, lamentablemente. Acá uno es mandatario y a la vez patrocinante, cuando en realidad son funciones distintas en el proceso. Uno ejerce la capacidad procesal y el otro lo que hace es la dirección del juicio. Pero bueno, tenemos ese drama. No hay vísperas de que cambie. La única forma que eso cambiara sería con algo que yo estoy a favor, que sería el examen de barra. Entonces, el abogado que no tiene aprobada la barra únicamente podría representar. El patrocinante únicamente que tiene la barra aprobada. Eso sería la única forma de poderlo separar. Bueno, cuestión importante, que en realidad yo lo he visto en muchos escritos de la defensa, cuando se presenta, muchas veces ustedes le llaman al cliente para que venga y firme, pero sabemos que muchas veces no es así. Esto lo sabemos porque no pueden ir, porque no tienen plata, porque están en la loma del... Bueno, no importa. Entonces esas cosas que hacen, se presentan e invocan plazo. Acá es donde la ley empieza a distinguir. ¿Por qué? Porque la ley está basada sobre todo en la función del patrocinio. Cuando ustedes agarran y ven el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, hasta que llegamos al artículo 31, que recién ahí habla del patrocinante. Está toda la ley fijada por cuánto le corresponde al abogado que lleva la dirección del proceso, no a quien representa, excepto en este artículo donde quien a su vez representa para primera instancia es el 50% de lo que le corresponde al patrocinante y un tercio en las sucesivas. Pero a su vez también, con una norma que está en el Código Procesal Civil, que en realidad no es una norma procesal, sino es una norma arancelaria, que está en el artículo 33, inciso 3 y 36, inciso 6. Son dos normas arancelarias en realidad. ¿Pero por qué se pusieron en el Código Procesal Civil? Porque no sabían si iba a aprobarse el proyecto de reforma de la ley procesal, de la ley de aranceles.
¿Y cuáles son estas? El famoso doble carácter. Nosotros en Mendoza, hasta la sanción del Código Procesal Civil, si el abogado representaba y a su vez patrocinaba, cobraba únicamente como patrocinante. Esto no pasaba en la Nación. La Nación sí tenía prevista en la vieja ley arancelaria de ellos la doble regulación. Nosotros no, siempre el 12% lo que se regula. Esto entonces vino a suplir este problema y el abogado que represente y a su vez patrocine, le corresponde la regulación en el doble carácter. Esto, la defensa pública es muy común que lo haga, porque invocan plazo o tienen ratifica o lo que fuera, y ahí importa el doble carácter, eso ya lo vamos a ver, entonces es más plata. Y otra norma que también es arancelaria es qué pasa si se debe una transacción. La ley que ahora que está también en realidad en el artículo 4 de la ley arancelaria aclara un poquito este tema, es si yo llego a un acuerdo conciliatorio, transaccional en un proceso, el monto se fija por la transacción y no hay tutía. Y la ley arancelaria y la ley procesal han adoptado la postura tanto de la Corte de la Nación como de la Corte de Mendoza, en el caso Favier, donde le es oponible inclusive a quienes no participaron de la transacción. En realidad esto es como una especie rara, porque ustedes saben que en principio los contratos afectan a las partes y a sus sucesores, no a los terceros, pero bueno, la Corte de la Nación dijo hay que diferenciar cuestiones sustanciales de cuestiones procesales y las cuestiones procesales están todos atados, así que todos vamos por ese monto. Esto está lleno de litigio. Por ahí no ustedes en la defensa pública, pero se da mucho en las asociaciones donde hacen acuerdos por tanta plata y sustraen el resto, entonces los abogados que se quedaron afuera tienen que impugnar, esto es un problema, pero bueno, no viene el caso al respecto. Otra cuestión importante, si quieren preguntar ahora, yo no tengo drama. Si no las anotan y las hacemos al final, ¿eh? Las dudas que tengan, pero si quieren participar para que sea más llevadero, no hay problema. Si alguien las tiene y las puede hacer, las vamos contestando. Dale. Perdón. Ahora sí, hola. El doble carácter que decía recién, ¿cuál sería la mejor forma para que nos regulen honorarios que sean mayores a que si solamente... Siempre como mandatario. Siempre como mandatario. Claro, a ver, ustedes piensen que gracias al nuevo Código Civil, y ahora les diría que salvo uno o dos juzgados, están todos, por lo menos en la órbita civil, de los juzgados civiles, por el 1015 del Código Civil, ustedes pueden hacer un poder que no necesita escribano, no es por escritura pública. Entonces, con un poder simple que se los deje firmar al cliente, ustedes actúan en el doble carácter. Y ahí les van a regular 100% del patrocinio y 50% del mandatario. Y sería un poder que realicemos desde la Defensoría, ¿sí? Sería en carácter de patrocinio letrado y mandatario. No, mandatario nomás. Solamente mandatario. No, claro, el mandatario finito total para el juicio tanto contra tanto va a ser especial, porque cuando los vienen a ver seguramente se da ahí, y con eso ya ustedes directamente ya trabajan tranquilos y no corren el riesgo del 29 y todas estas cuestiones que por ahí pasan. Y en el caso, por ejemplo, que intervenga solamente un solo profesional, no se haya hecho ese poder o ese mandato, si en definitiva se ha hecho, por ejemplo, se ha instado oficios, se ha instado el tema de las cédulas, o sea que prácticamente has dirigido ese proceso como abogado e inclusive has intervenido como en todo lo que es el patrocinio, o sea, como una doble función en una sola cabeza, explicarle al juez al momento de pedir la regulación, como que esa doble actividad que se fusiona en un solo profesional lo pueda pedir, sí, para que sea una regulación un poquito más... Totalmente, mira. Sea que vos te presentes con este poder simple, que es lo más común hoy día, o sea que invoques el 29, porque por ahí tu cliente, no sé, te dijo que iba a venir y no vino, pasa también, igual te corresponde el doble carácter. El poder está clarísimo, porque ya tenés el mandato otorgado, no hay problema. Y el 29 falló la Corte de Maldonado, viejo, que ya es jurisprudencia consolidada, que el ratifique equivale a mandato, así que también es doble carácter, no te das problemas al respecto.
Acá pregunta uno de los participantes que, según su opinión, ¿quién debe ejecutar los honorarios regulados para la defensa? Lo vemos al final. Bueno, Sí, otra pregunta cortita, ¿quién debe otorgar la carta de pago? Que relacionada con esa. Y finalmente, ¿quién debería tomar el examen de barra, según usted? Eso en realidad son sistemas. A ver, ese tema sí te lo digo. El anteproyecto que está para enviar a la federación, lo tomó el sistema brasileño. El sistema brasileño es la orden de abogados la que lo toma. Hay en otros casos donde son las universidades, otros casos donde es el propio Estado, el funcionario, pero a mí me parece que la orden de abogados es la que debería regular la matrícula, porque en definitiva es lo que le importa a los abogados. En el caso del poder, que sería lo mejor para no estar con el ratifica, en el caso de la defensa, que es a instancia de parte, y la persona no vuelve más. Cuando se nos concede un poder, hay muchas más obligaciones que un ratifica, que es para un solo acto. ¿Cómo podríamos salvar la actuación nuestra como codefensores o defensores, teniendo un poder y un cliente que desapareció? Lo que pasa es que ahí vos tenés este inconveniente que me parece que tenés como una especie de encerrona, pero lo mismo le pasa al abogado particular. Es cierto que si vos tenés el poder, sos representante y por lo tanto un mandato continuo, pero la jurisprudencia inclusive en la responsabilidad civil ha dicho que aún así el patrocinante no se puede desentender del desarrollo, o sea, medio que le impone, yo creo que con error, porque el patrocinio es para el acto concreto. Vos me venís a mí para que yo te haga esta demanda, para que yo te firme esta expresión de agravio, ¿entendés? O sea, no es que yo soy tu director en lo que sigue, pero bueno, la jurisprudencia lo ha ampliado y te dicen que el patrocinante también tiene como ese riesgo. A mí me parece ahí lo que vos podés decir es, mire, he perdido contacto, dejarlo y mensaje, mail, llamadas, lo que pudiste y dejar la constancia en el expediente. Esto es muy común en los expedientes penales. Fíjate que deja la constancia del auxiliar que dice, llamamos a fulanito tal, no contestó, entonces es una forma. Ustedes piensan que son funcionarios públicos, entonces tienen como, mire, esto pasó. Si no pasó, ya es un tema ajeno. Pero el poder también te sirve para que vos no estés dependiendo de, vení, firmame, que no puedo, que mañana, que no tengo plata, que me fui de viaje, que es un tema, ¿entendés? Y ahí sí tenés mucho más riesgo que tener el poder y poder realizar el acto. Sobre todo si tenés plazo. Si no tenés plazo, te digo, no hay problema. Procesos con monto. A ver, ¿cómo se divide esta cuestión? Con la ley arancelaria nueva, con la 9131, se volvió al sistema del 68, que duró muy poquito por la rapidez inflacionaria que siempre han habido en la Argentina. Entonces, ese sistema también preveía que hasta cierto monto era el 20%, pasado tanto monto era 16%, y por último era el 12%. En la práctica, ¿qué pasó? Como ese monto era 0,0001 del valor de la moneda actual, entonces todo era el 12%. Ahora hemos vuelto a este sistema. Yo le hago esta pregunta y hagamos este cálculo. ¿Cuánto sería más o menos 20 JUS? 10 millones. 10 millones, sí, 10 millones, 11 millones, 10 millones 500 mil por igual. ¿Alguien tiene la calculadora abierta si hacemos un cálculo? Rapidito, dale. Hace 10 millones por el 20%. Facilísimo. 2 millones, bien. Ahora hace 10 millones, 10 mil. Sí, por el 16%. O sea que te conviene que a tu cliente le pagaran menos para que vos cobras más, ¿no es cierto? ¿Entendés? Esto es un problema que tiene la ley y que se suple con la última parte de la norma. Claro, sí, por yo pasarme de la escala tengo que regular una cifra inferior, en realidad tengo que estar al máximo de la escala precedente. O sea que nunca me van a poder regular menos de 2 millones si no pasamos. ¿Dónde las escalas se equiparan y dónde pasan? En 25 JUS y en 66 JUS. Esas son las dos escalas donde traspaso el monto, en realidad el porcentaje. Claro, no existiría, siempre te van a tener que regular ahí. A ver, si vos te pones a pensar también es injusto, porque en realidad para mí ahí debería ser también el 20, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero por lo menos tengan en cuenta, para que no los perjudiquen,
que no le apliquen en forma lineal, porque si no, justo cuando está el cambio de escala, y hoy día no es tampoco el cambio de escala, pues estamos hablando de 500.000, le pueden regular menos. Y la última les he puesto posibilidad de aumentar hasta un 30% por la labor jurídica desarrollada, causas complejas o novedosas. Aunque ustedes no lo crean, agarren los repertorios de la Corte y vean fallos insignes, y yo les puedo asegurar que un 50-60% han sido llevados por abogados de pobre ausente. Son casos por ahí como muy complicados, o sea, y que realmente si a mí me llega, no, porque por ahí no son temas relevantes económicamente, pero sí son temas que en el cuide de la cuestión son. Entonces vean esto, porque la defensa pública tiene la posibilidad de llevar muchos casos que no los llevaría nadie. Ejemplo, el de ayer, la absolución de ayer, por lo que yo vi en el diario y lo que charlé con la gente, todo el mundo dice que está condenado, y se fue absuelto. O sea, vean, esto no lo quería llevar nadie y por eso les digo que la defensa ha conseguido muchísimas cosas. Entonces, vean esa última parte, la posibilidad de aumentar el 30%, porque no es un tema menor y también es algo lindo para uno. Así, che, gané este caso que es más leading case, pero bueno, aunque no me lo lleve yo, hay un poquito más que se resalza. Yo en el ejercicio profesional no lo he visto nunca, pero bueno. Doctor, tenemos una pregunta online. Buenas tardes a todos, soy la doctora Fontana. La pregunta ¿es facultativo solicitar la regulación siempre o cuando lo considera aplicable el funcionario? Y si puede renunciar a que se le regulen honorarios, ejemplo, por acuerdo beneficioso al asistido. Te diría de una, no es facultativo, pero ya lo vamos a ver. Ya al final tengo un par de preguntas que me han pedido que tratemos y ahí la vemos completa. Y procesos sin monto, ¿qué pasa con esto? El artículo 10 viejo era lo que el juez quería. Esta era la verdad. Entonces con esta nueva ley se impone un nuevo mínimo. El problema está cómo se determinan los procesos sin monto. Si yo digo, me debes esta cartera, no te la debo y litigamos, lo pierdo, ¿de qué estamos hablando? Del valor de la cartera. Eso está más o menos fácil. Pero si yo les digo, ¿este contrato de mandato existe o no existe? Ahí ya se empieza a complicar. De hecho, hay un caso de la Corte que reguló muy bien, aún por el 10, porque decía que no era sin monto, pero si no era sideral el tema. ¿Cuál es el problema que tiene cómo vemos cuando son sin monto? Y yo acá les pongo cuál es mi opinión personal. No siempre la jurisprudencia, sobre todo la de la Corte, es ecuánime y se ha mantenido inveterada. Muchas veces digo, che, pareciera que es por la que eres cliente. O sea, pero ¿qué les digo yo? ¿Cuándo hay? Si nosotros estamos con un objeto que estamos discutiendo una cuestión de propiedad entendida como lo dice la Corte de la Nación, todo lo que un hombre puede poseer fuera de sí, de su vida, de su libertad, para mí es proceso con monto, no va por el artículo 10. Porque si yo esa propiedad a mí me la afectan, ¿qué posibilidades me da el Código Civil en el 730? Sustituirla por la indemnización. Entonces, si esa cuestión es sustituirla por indemnización, entonces es evaluable. Hay algún procedimiento para evaluarlo. Hay algunos casos grises que, bueno, están. Entonces yo digo, bueno, si estamos hablando de la vida, lo que sería amparos de salud, aborto, eutanasia, etcétera, sin monto. Creo que está claro. Si estamos hablando fuera de sí mismo, los derechos personalísimos, el nombre, la capacidad, qué sé yo, sin monto, no habría problema. De su libertad, materia penal, sin monto. Pero en el resto, en principio, para mí, tiene que caber en los propietarios. Lo que pasa es que ahí se va a complicar más porque cuando no es por una suma líquida, hay que estimar. Y eso es todo un problema que si no, tanto o sea, para los abogados o ustedes que lo deberían hacer porque es así, es todo un laburo. Entonces habría que ver cómo se organiza eso, pero hay que hacerlo. Bases regulatorias. Ya vimos las escalas. Dijimos el 20%, es el 16%, es el 12%, es el monto, ¿no es cierto? Eso es la escala aplicable. Pero ahora, ¿sobre qué voy a aplicar esta escala? Y esta parte es importante. El artículo 4 les va a decir por los bienes reclamados en la demanda. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a lo que en derecho procesal se conoce como el objeto mediato de la pretensión, el bien de la vida que yo reclamo. Eso es lo que va a discutir. Entonces, si yo digo, quiero lucro cesante, daño emergente
y daño moral, tengo que sumar los tres. Los tres son los bienes de la vida que yo pido. Si hubiese reconvención, la propia ley dice se sumará al objeto del juicio. O sea que si me reconvienen, vamos a tener que duplicarlo. Pero aquí hay otro tema que es importante, se integra con los intereses y las actualizaciones. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo hago un reclamo, y ustedes lo tienen que haber visto en el objeto de la demanda, es vengo a reclamar daños y perjuicios por la suma de tanto, o lo que más o menos vuestra señoría estime, con más sus intereses, dice, ¿no es cierto? Una fórmula. Esos intereses que se vengan desde la mora, desde el hecho dañoso, o desde que el juez lo fija, hasta el efectivo pago, también integran la regulación. Cuando ustedes van a ver que en las condenas, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado hacer derecho laboral, si tienen también la defensa, ¿no? Bueno, los jueces, para mí con mal tino, pero lo hacen, actualizan al momento de la sentencia. Sacan la sentencia y dicen, tanto más los intereses más todo, pum, chao. Y ahí ponen el monto total y regulan sobre eso. En realidad ahí hay todo un problema, porque no hay capitalización de intereses por dictar la sentencia, hay capitalización por interponer la demanda, por hacer la liquidación y mandarla a pagar. O sea, que es lo que dice el Código Civil. Entonces, ojo, pero bueno, no importa, ellos lo hacen así. Y en esa cuestión, muchas veces ustedes tienen 10 pesos como los intereses de los considerandos. Cuando ustedes después ven los intereses de los considerandos, son 20 pesos. Pero ustedes los regularon por 10. Cuando quede firme la base de los 20 pesos restantes, honorarios complementarios. Entonces les van a tener que aplicar la misma escala que se aplicó antes, aunque se hayan confundido respecto a la escala. Muchas veces eso le sirve al abogado para decir cobro el 20 y no el 16. Para mí en realidad en estos casos habría que diferir y cuando esté todo recién ahí regular a la fecha del trabajo, no a la fecha de la regulación, porque si no a mí me comieron todo ese plazo, ¿se entiende? Para cobrar. Pero bueno, de a poquito todas estas cosas hay que irlas planteando para que más o menos queden. Y por último, una cosa son los complementarios y otra cosa son los intereses de honorario. Y ahora les explico. Sobre las sumas líquidas siempre se regula. En este caso, condeno a 10 pesos más los intereses desde la mora. Por los 10 pesos van a regular 2 pesos, ¿no es cierto?, de honorario al patrocinante. Si fuera doble carácter, 3 pesos. De 2 por el patrocinio, 1 por el mandatario. Sobre los otros 20 igual después van a tener que pedir los 6 pesos que faltan. Pero esos 3 pesos que se regularon al principio devengan intereses desde la regulación, a tasa activa o convenida. Ahí hay todo un problema, pero en la práctica profesional, ¿qué es lo que han dicho los jueces y más o menos las cámaras lo dicen? Se aplica la ley de intereses, la 9041. Entonces, si yo al capital le aplico UVA o le aplico 72 meses del BNA, al honorario también, porque hay un articulito ahí que dice que los honorarios y accesorios se le aplica la misma tasa principal. Entonces, más o menos en ese juego, para no salir perjudicado. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el UVA? Era el cuádruple de la activa. Entonces, si al abogado que le regulaban y recién cobraba los 2 años, claro, era todo un problema. Entonces empezaron a hacer esa cuestión. Entonces, pues yo les pongo, en la práctica es la tasa, la 9041 la que se les aplica. ¿Cómo se ejecutan los honorarios? Acá empezamos a ver el tema, que es otra cuestión. Si el juicio es sin monto, desde que queda firme, ¿por qué? Porque si el juicio es sin monto, en principio el juez va a regular en la propia sentencia. Caso de amparo que ustedes llevan, regular al abogado la suma de tanto, va a decir. Firme esa cuestión, ya los pueden ejecutar, no van a tener problema. Pero, si es con monto hay que ver. Si el monto está actualizado, que es lo que pasa en los laborales, firme ya ejecutan. Pero si no, no les conviene ejecutar por parte. Conviene tener la primera regulación que tienen, calcular los complementarios y una vez firme, ahí ejecutan todo junto. Entonces en un solo trámite, si no van a tener que hacer 2. Eso es lo que más va a convenir hacer. Entonces van a tener 2 actos, la liquidación y el pedido de ejecución, que es similar a una demanda ejecutiva. Si ustedes tienen que ejecutar juntamente con su cliente, lo hacen en el mismo expediente. Si no, lo van a tener que hacer por piezas separadas. ¿Entienden? Entonces, eso es porque está en el propio Código Procesal Civil. O sea, esto yo no sé por qué en la práctica no estaba, pero desde Podetti era así. Podetti entendía que la ejecución de sentencia era una etapa más dentro del proceso de conocimiento.
de ordinario, que lo llamaba él en ese momento. Pero en la práctica, una vez que uno tenía sentencia, aparecía el expediente amarillito, los que tengan varios años se van a acordar al respecto, y tenían por un lado el principal y por otro lado el gozo. Bueno, hoy día ya no hace falta, ahora va todo junto en el mismo. Pero si van a ser únicamente honorarios, ahí sí tienen que hacerlo por separado. Ahí ya no les va a quedar otro. Estos son los temas solicitados y por eso es que vamos pasé algunas de las preguntas que tenían para el final, porque estaban. ¿Por qué se regulan honorarios a nombre del defensor y codefensor que actúa en juicio, si ellos no son quienes lo perciben? Ahora les explico, y volviendo al punto. La abogacía es intuito personae, se los dije al principio cuando estábamos. O sea, esto es como si yo fuera Dalí, más o menos. Soy yo el único que lo puedo hacer, no lo puedo delegar en alguien que no tenga mis propias capacidades. Entonces, la regulación de honorario va a ser al defensor o codefensor, abogado que llevó el juicio. Es lo mismo que pasa con asesoría de gobierno, con fiscalía de Estado. Ustedes van a ver ahí que le regulan al doctor tanto y al doctor tanto, pero no son de ellos. Después les voy a explicar cómo lo solucionó Fiscalía de Estado este tema. No sé asesoría, pero Fiscalía lo sé bien, de primera mano. ¿Por qué no se regulan honorarios directamente a favor del Ministerio Público de la Defensa? Y es lo mismo, sería la otra cara de la moneda. Porque la regulación de honorarios, por la ley arancelaria, sería el trabajo personal. Entonces se le regula al sujeto, a la persona que realizó la tarea abogadil, aunque no sea la titular del derecho. Y esto es más o menos lo que les digo. Por eso, es un servicio intuito personal. Se regulan los letrados, aunque no tengan derecho propio sobre esto, aunque no sean los titulares. Entonces, ¿por qué les contaba que es muy similar o muy parecido a lo que pasa con asesoría o con Fiscalía de Estado? De Fiscalía de Estado yo les cuento cómo es. O sea, supónganse, firma generalmente el director de Asuntos Judiciales, en este caso sería Eliseo Vidart, que quedó al mando. Muchas veces firma alguno de los otros abogados que trabajan para la Fiscalía de Estado. Las regulaciones son a Vidart y al otro abogado. Pero ellos no van a aparecer nunca dando ni carta de pago ni nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un reglamento interno de la época de Quevedo Mendoza, donde el fiscal de Estado se queda el 30% de los honorarios que puedan cobrar. Ellos le pueden cobrar el vencido en costa, que es lo que más les conviene siempre. Cuando paga la provincia se queda la diferencia. Y ahí, eso después adentro se reparte desde el abogado que lo llevó hasta la ordenanza. Es un reglamento que ellos tienen desde el año 80 y pico. Esa es la forma como Fiscalía de Estado reparte los honorarios, a pesar de que se le han regulado a Vidart y al otro. Lo cobra hasta la ordenanza. Eso es por un acuerdo interno que tienen ellos. Pero bueno, estas son las formas de los reglamentos y las cosas, cómo funcionan los órganos desconcentrados, como podría ser esto. Esto merita que sea manejado por reglamento administrativo. ¿Tienen los defensores y codefensores legitimación para firmar convenios? Ahora les explico. Pero no pueden firmar convenios de honorarios ni pacto cotalítico. Si lo hicieran sería delito. Hasta eso, lo vamos a ver cuáles son, inclusive. Pero una vez que ya tengan la regulación de honorarios, y esto es muy común en cualquier cuestión, es muy raro que puedan venir y la paguen toda de un excepto que sean financieras, compañías de seguros, bancos, algo así. Alguna obra social, algo por el estilo. Si no, generalmente se puede hacer una forma de pago. Y también hay otra que implícitamente está en el 303 del Código Procesal Civil. El juez puede establecer las modalidades de la ejecución, dice. Eso, ¿qué se ha entendido y qué puede hacer? El juez puede decir, ok, tiene que pagar tanto, paguen 12 cuotas. Lo podría hacer. Y esto también alcanza los honorarios. No es tan pedido, pero está, es una posibilidad que está en el Código Procesal, y entonces que sea el propio juez el que diga cómo va a pagar esta cuestión. ¿Entendieron esto? O sea, lo que no pueden pactar es ustedes con el cliente, che, me lleva una parte de esto, más o menos. Pero una vez que esté regulado, no habría problema. Una financiación, o una vez que está regulado el honorario, quedar de acuerdo con las partes en un cierto plan de pago, digamos, sí. Tiene que ser homologado por el juez, sí o sí. O mira, en realidad ahí el juez no creo que se meta.
Porque no es una cuestión que esté en juego el orden público. Distinto sería si tuviera que pagar un menor, ¿entendés? Un plan de pago, ahí sí, no te voy a decir que no. Pero si no, no. En principio, ustedes saben, la regla en las obligaciones es la integralidad, o sea, hay que pagarla toda. Es el acreedor el que puede darte facilidades. Lo que pasa es que en este caso muchas veces está y nadie te va a decir nada, eso es la verdad al respecto. Lo que veníamos hablando, el 4 inciso 6 es el de gratuidad. Por eso te dice, pueden en representación del Ministerio Público para las leyes que se han regulado a favor. Y ahí les pongo el artículo. Si es penal, en principio es gratis, excepto capacidad económica y utilidad de la defensa. Si es civil es al revés. Si no tiene beneficio o no hay una causal de vida, tiene que pagar. ¿Te acordás que lo vimos al principio? Está en la norma que Lo hiciste. que no entiendo es lo de la representación. Esa representación, yo puedo ir y firmar en un juicio y decir yo soy representante del Ministerio Público sin que la defensora me haya autorizado. Es que lo podés hacer si vos sos la defensora en el juicio. No sé, ¿Quién va a firmar si no? No vas a tener problemas. Por ahí, si ustedes quieren, bueno, sí. pidan un reglamento y se verá, pero para mí no hay ningún inconveniente al respecto. Por ahí convendría que haya algún tipo de autorización de la defensora, Lo que pasa es que, porque mirá, específicamente no lo dice eso el artículo. A ver, O sea, esta es la interpretación. a mí me daría que yo duda le doy. firmar eso, ¿entendés? En representación del Ministerio Público, que hagan un plan de cuotas y yo firme. ¿Cuál sería tu problema? ¿Cuál sería el ¿Dónde está mi función en cuanto a aceptar eso? O sea, ¿quién me autorizaría a mí a aceptar ese tipo de financiación? Mirá, Si el a ver, acreedor... a mí me parece, y vuelvo sobre lo mismo, queda, vamos a esto, o sea, en principio en el derecho lo que no está prohibido está permitido. ¿Dónde está la prohibición de que vos no podás acordar de una determinada manera o que el mismo juez te diga va a pagar en tantas cuotas? ¿Entendés? A mí me parece que por ahí viene el tema. Yo no creo que... Sí, perdón. Dale. No, dale. Por tu duda, Carolina, yo creo que al momento, o sea, la modalidad como se está haciendo, como se ha hecho en algunos casos, se comunica la sentencia al correo de honorarios. En el mismo correo de honorarios podés mandar ese convenio de diferentes pagos. Ya estaría anoticiada la Defensoría General de esos pagos. O sea, si tu problema es la legitimidad o el aval que se tenga desde la parte de la Defensoría General, yo creo que ahí ya estaría perfectamente saneado porque es un correo oficial, el correo. Nosotros lo hemos hecho así. Yo no le veo ni y además, como eso. dice el doctor, no está prohibido, y lo que no está prohibido está permitido. Está el correo oficial, es una cuenta pública. Vos sos quien conoce al cliente, entonces generalmente él es el que te dice, doctora, te puedo pagar estos honorarios en tantas cuotas. Y eso es lo que informás al mail de honorarios, justamente la sentencia, y con lo que la parte condenada en costas te ha informado a vos que cómo puede pagar. Generalmente son propuestas, nunca ha llegado una propuesta así que uno abusiva. No, ¿Pero le has preguntado? Bueno, ya vamos a ver esto, pero sí. yo les voy a decir otra cosa. Y miren, ustedes piensen esto. Lo que vos estarías haciendo acá no es una disposición. Vos no estás ni renunciando, ni cobrándotelo vos, ni, ¿entendés? Lo que estás haciendo es si se quiere, una especie de administración de una cuestión que tenés a tu cargo, y eso aparte ni siquiera lo vas a ver vos, va a entrar en una cuenta porque no entra la cuenta de vos. Y muchas veces en lo que sería en esto una cuestión de administración está el visto bueno, o hasta que yo avise, si no me dijeron, no tengo una prohibición expresa del superior, se acabó. O sea, entonces yo no le veo un problema al respecto. Si no, imagínense, va a tener la casilla explotada, no sé quién es, porque claramente ya no, pero el que le toque, pobre. Bajar y subir. No, pero bajar y subirlo porque... Mientras no se ofrezca una quita que afecte los fondos públicos, lo que se persigue es lograr la ejecución y el cobro de los honorarios. O sea, lo que estaría mal en ese caso es ofrecer una quita
porque te dice qué es lo que puede pagar. No, pará. Ahí hay otra cosa que es distinta. Él puede decir, yo puedo pagar tanto por mes, no pasa nada, y va depositando, como el alimento, ustedes lo saben, mejor que yo, que no hago familia, pero dice sí. Y otra cosa es ya tener algún aval para alguna quita, eso ya es otra cosa distinta, eso sí. Pueda decir cómo se va a hacer la ejecución o cómo se va a pagar la ejecución. modalidad. Ahora, son fondos públicos y en todo caso la que va a dar el aval de si está autorizado o no autorizado en un caso concreto y circunstanciado va a ser la defensora general. Porque no se da en todos los casos, pero en los casos, por ejemplo, de alimentos, es obvio que el Ministerio no va a coartar el pago de una cuota alimentaria por privilegiar sus honorarios. Entonces, la viabilidad la va a saber quien lleva, atiende y patrocina a ese demandado en costas, que en ese caso puede ser un abogado particular, porque si no, no se da el caso en donde nosotros intervenimos, y el abogado particular se mantiene una conversación y se le pide que explique los argumentos por los cuales su cliente puede pagar de tal y cual manera. Y bajo declaración jurada de que la cuota alimentaria, su obligación principal, está siendo satisfecha. ¿Sí? Puntualmente en el caso de alimentos. Y en los otros casos, quita probablemente no, sí podrán haber cuotas, pero lo va a autorizar en todo caso la máxima autoridad. Bueno, tenemos, doctor, también otra pregunta online, que la voy a leer, yo no soy el titular de la pregunta. No sea un problema. La ley de 8.928 dice que quien representa a la defensa es el defensor o defensora general. ¿Cómo podría un o una funcionario arrogarse la representación y administración en contra de la ley? No, pero es que ahí me parece, Por eso ahí me parece que está mezclando los tantos. La representación que habla ahí el artículo no se refiere a que la defensora general tiene que estar en todos lados, sino ¿para qué estarían los defensores públicos con defensores? O sea, no tendría razón de ser. Esa representación es para la actuación institucional. O sea, si hay algo que pasa con la defensa, y tiene que ir la defensora a poner la cara. Si algo pasa con la corte, institucionalmente, tiene que ir el doctor Garay. Si algo pasa en el Ministerio Público, tiene que ir el doctor Gulet. Es así. O sea, a eso se refiere, pero no a que los defensores en juicio no puedan realizar ciertas actividades, y menos acá un acto de administración. O sea, no. Si no, llegaríamos al absurdo de que no haría falta que ni siquiera una mesa de entrada, tendría que estar ella sola haciendo todo. Eso sería todo un problema. Y esto que les explico, a ver, ¿pueden firmar convenios de honorarios? A ver, separemos. No pueden decir, che, me llevo tanto al bolsillo. Eso está clarísimo, y le he puesto, fíjense, cohecho pasivo, negociación incompatible, exacciones ilegales o concusión. O sea, tienen un concurso ideal importante, le diría, si se hace. Pero en el resto no habría problema. Y ustedes piensen esto, no es que tengan que tener una autorización expresa. Eso no pasa nunca, pero en ningún lado. Eso es lo que se conoce como visto bueno. El visto bueno de la administración, que es o nada, porque no pasó nada, o un correo que le ponen ok. No, claro, estas son las cosas que uno por ahí, qué sé yo, no sé cómo explicárselos, pero cada administración tiene como sus formas de llevar el tema. Yo en realidad, a ver, conozco la facultad por lo que hago, y en algún momento trabajé un año y pico en la SRT, fueron los únicos trabajos así que tuve en esto. Y que eran distintas las cosas, pero nosotros hacíamos un montón de cuestiones y no andaba todo el tiempo preguntándole a la titular del servicio de homologación si había que hacer tal o cual cuestión. Era más o menos razonable si está dentro del margen que tiene el funcionario. Sin ofender, son todos abogados. O sea, entonces saben más o menos, che, esto no puedo hacer porque cabe en alguno de los tipos penales, esto está dentro de lo razonable que puedo hacer. La administración tiene mucho de esto. Si estamos esperando que la autoridad de arriba haga todo, y así está la Argentina. Perdón que se los diga. Sí. Aún así, con el mail de honorarios, cuando hay alguna duda importante o algo sobre lo cual la persona que lo tiene que hacer tiene una duda y tiene algún interés en que se le resuelva, se hacen las gestiones para que la máxima autoridad lo vea y lo lee y vea el visto bueno. Cuando se contesta ese correo realmente es institucional y da conciencia. Entonces, tampoco es que hay una imposibilidad de hacerlo o de sacarse una duda con algún caso en particular.
pasará un tiempo, pero en general se soluciona con cierta celeridad. Bueno, es una de las funciones que tiene la administración, la consulta interna también, o sea que tiene que ver con esto. Claro, bueno, por algo los mails institucionales han venido a suplir eso. Me dijo, no me dijo, en realidad es bastante útil para, mientras no se caiga el servidor o lo hackeen. Doctor, una preguntita antes de que avancemos con eso también de alguien online. La doctora Flores Bermejo pregunta, ¿pueden actuar como mandatarios y patrocinantes 2 abogados de la defensa en una misma representación? Sí, no tendrías problema. O sea, no sé cómo ustedes están organizados internamente, por lo menos en la parte penal de mis amigos tienen defensor y codefensor, los que yo conozco. Me pueden firmar los dos, no habría ningún drama. Si ustedes tienen lo mismo y lo quieren hacer, no hay ningún problema. Y es más, le diría hasta mejor, porque quiere decir que por lo menos 2 lo vieron. Siempre más ojos ven mejor la cuestión. Esta cuestión de implicancias impositivas por la regulación, esto olvídense. Esto no les puede pasar nunca y es lo mismo que pasa de asesoría y fiscalía de Estado, sino que serían todos responsables inscriptos mega millonarios. Y esto en realidad no pasa. No hay por qué, porque si bien la regulación es personal, no es del titular del cosa, sino que el titular es el Estado y el Estado está exento. Entonces no van a tener absolutamente nada. El único tema que sí les puede llegar a agravar es la remuneración si tienen que pagar ganancias. Eso sí, pero bueno, porque es una ley nacional, pero en el resto de las cosas no tienen absolutamente nada. ¿Se entendió? Mira, si a vos te regulan, ¿no es cierto? 10 pesos. Vamos siempre con el mismo ejemplo. Se pagan esos 10 pesos, no te entran a tu patrimonio. No. Entran a un fondo. Entonces vos no tenés por qué tributar por esos 10 pesos, porque esos 10 pesos entran a la provincia que es sujeto exento. Lo único que vos vas a tener que tributar es sobre la remuneración que te pague el Estado si está alcanzada por los impuestos que pasa con las corresponden. clases altas acá. O sea, si cobras más de 2, no sé cuánto está hoy día, 2.500, 2.600, algo así, y tendrás que pagar ganancias por la diferencia. Si sos magistrado después del 2017, pagarás ganancias por la ley de impuesto a las ganancias. Pero en nuestro caso el fondo común no está destinado a los codefensores, tiene la finalidad de la ley, entonces Sí, tampoco no. nos pasaría a la fiscalía. No paga nada y no tienen que tributar nada, porque el Estado, en los fondos que administre, salvo excepciones que te los ponga la ley, está exento de cualquier. No está en nada relacionado con una regulación de horario, es por su sueldo. Claro, por eso. Los convenios horarios que hagan y cobren no pagan nada, no tributan nada. Tampoco pagan sellado, nada por el estilo. Así que quédense tranquilos, en eso no les pueden hacer nada. Y acá tenemos otra pregunta, doctor, del doctor Niegas, online. Si la actuación sobre honorarios no requiere orden expresa de la Defensoría General, eventualmente, ¿quién es responsable del convenio que se firma? ¿Quién responde, por ejemplo, ante el Tribunal de Cuentas? Nadie. Pero porque es que ahí no hay... Vamos a lo siguiente. Para que yo te lo explique. El Tribunal de Cuentas, si vos tenés una partida asignada a vos, ahí te va a caer. Pero acá vos no tenés la partida asignada, así que ¿por qué te va a caer? La única que tiene que presentar la partida asignada es la doctora. Pero porque así lo dice la ley de responsabilidad fiscal, ella es la que presenta el presupuesto y después hace la rendición de cuentas, pero no por el resto. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Porque creo que tenía 2 partes. ¿Quién es responsable del convenio que se firma y quién responde, por ejemplo, ante el Tribunal de Cuentas? Ante el Tribunal de Cuentas nadie, eso seguro. Y responsable del convenio en realidad lo tiene que hacer el propio defensor o codefensor que llevó la causa. Pero no es que tenga una responsabilidad que va a tener que pagar no. O sea, lo único que hace es firmarlo y después se pagará y se depositará en la cuenta donde corresponda. O sea, ni se va a enterar después de eso. Lo más probable es que se entere cuando diga, che, ¿qué pasó que no se pagó? Pues nada más. En caso de no lograr un acuerdo extrajudicial o pago, ¿tiene legitimación? Sí. Esto es parte del cargo. Ténganse cuenta que en esto son abogados particulares. Si la ley dice que su actuación devenga honorarios, tienen que pedirlo. Después ustedes verán cómo esos fondos, qué va a pasar, eso ya es un tema ajeno a mí, pero tienen que pedirlo. Porque aparte, piénsenlo de esta manera. No solamente es defender el objeto del litigio, sea por la pretensión o la resistencia, sino también los accesorios a eso. Entonces también es importante que ustedes pidan la regulación. Si después se cobra o no se cobra, eso les diría muchas veces, es ajeno a ustedes. ¿Sí? No es que tengan, no son agentes de recaudación fiscal, por decirlo de una manera. No es lo mismo que el de ATM o el de AFIP, el del apoderado.
Pero sí tienen que pedir la regulación si no está. Y la tiene que pedir, en principio, ¿quién? El defensor que actuó, codefensor que actuó. Pero ¿qué pasa en estos tipos de organismos? Se jubiló, lo destituyeron, falleció, y bueno, quien ocupe ese cargo se va a subrogar en el gozo para poder hacerlo, ¿entienden? Eso sí, no van a tener ese tema. Claro, otra cosa. ¿Por qué tienen que pedir la regulación? Porque la ley dice que esto va a un fondo que administrará la defensa. O sea, tiene una asignación específica a dónde va el tema, por eso hay que pedir la regulación. Vuelvo a insistir sobre esto, o sea, ustedes no son garantes de que esa plata efectivamente ingrese porque eso no pasa nunca, no lo puede lograr la FIP, menos lo va a poder lograr la defensa. Pero sí tienen que pedir la regulación y tratar de hacer lo que es más o menos normal. Mira, no puedo cobrar, después ustedes internamente verán cómo hacen el tema, eso ya es un tema ajeno a mí, pero sí pidan la regulación. Otra cosa importante, que no se los comenté, sí. Ustedes llevaron el juicio, ganaron el juicio, les regularon honorarios, no pagan. La ejecución de sentencia que ustedes hacen también lleva honorario. Artículo 18 de la ley arancelaria, que aplica el artículo 7. Entonces, ustedes ahí vean ese punto porque eso también les va a incrementar el honorario a percibir a este fondo. Lo que pasa es que vuelvo a insistir, o sea, la regulación va a ser a la doctora Cecilia Saint-André, pero Cecilia Saint-André no va a ver un peso en su bolsillo, va a entrar a una cuenta del Estado. Esto es más o menos para que ustedes se den una idea. Ninguno trabajó en asesoría o fiscalía de Estado, ¿no es cierto? Ni acá ni los que están, bueno, si lo hubiesen hecho, esto la tendrían clarísima, porque les pasa todos los días que ven regulaciones millonarias y no se llevan nada. O sea, ese es el problema que tiene cuando uno trabaja para el Estado. Lo mismo pasa para el que trabaje para la Procuración del Tesoro de la Nación, imagínense. Están discutiendo una causa de instancia en el juicio de vialidad contra Cristina Fernández y compañía y 30 millones de dólares se han regulado y hay 2 defensores oficiales. O sea, es necesario el otorgamiento de conformidad profesional y cartas de pago por parte del defensor y o codefensor, ya sea pago espontáneo, acuerdo, cobro judicial. Es necesaria la cancelación. Ahora les explico. En realidad, por el artículo 30, lo importante es que los honorarios estén cancelados. Si yo pagué y acompaño el recibo de cancelación total, no hace falta que conste en el expediente ni la carta de pago ni la conformidad para poder terminar ese juicio, levantar los embargos, etcétera, lo que haya que hacer en ese juicio. Pero no sé por qué en la práctica acredite carta de pago, pero ¿y si ya está cancelado? O sea, conformidad, bueno, está bien. Bueno, está bien. De esa parte también me parece bien. Pero con la conformidad ya es suficiente. Sí, te lo dice el artículo 30, así que no hay problema. Esto es así, ¿cómo se suple? De 2 formas la cancelación, porque en realidad la ley dice, los jueces no ven si no están cancelados los honorarios. ¿Cómo se cancela una obligación? Con el pago. ¿Y qué es lo que prueba el pago? El recibo. O sea, esto es civil de obligaciones, o sea, estamos hablando de algo básico. Pero la ley dice, habla de la carta de pago y dice, puede suplirse de 2 formas, con conformidad profesional o depósito de la suma que estime el juez. Esto sería la otra, ¿por qué? Porque muchas veces no conseguís que te dé ni el recibo ni nada por el estilo, y bueno, tendrás que depositar ahí y lo dejas de esta forma, entonces el juez te habilita por esa plata ya que hay. Esa es otra forma, no es tan común en el ejercicio de la profesión, pero está. Pero en realidad tiene alguna lógica que vos digas, mira, te doy la conformidad y con eso es suficiente. Para ustedes les diría, dan exactamente lo mismo, no hay ningún problema. ¿Y quién puede darla? El mismo sujeto, porque es el que, obviamente, el que no a su favor, sino a su nombre se regularon. Pero también puede ser, como le dije, si hay alguna institución o lo que fuera, el que ocupe, o el órgano superior por avocación. No habría problema en esto al respecto. Esto puede pasar, supóngase que si el defensor está en licencia y lo operaron y está en coma 6 meses y está vivo, sí. Bueno, pero alguien tiene que venir a suplir este problema. Entonces ahí habrán formas que ustedes verán cómo van a suplir esto. Pero igual en principio yo no creo que esto sea un problema. Son muy puntuales los casos donde para que van al registro o algo así piden la conformidad, y tuve la oportunidad de hablar con la
doctora Sardaño, y coincidimos en que no era necesaria la carta de pago y la conformidad, pero había una persona en la feria que quería la conformidad para poder salir del país, no me acuerdo qué caso era. Y no había problema, pues en realidad darle la conformidad no implica tampoco que haya percibido el pago. Para nada, no hay ningún problema. Pero son excepcionales. Bueno, esto digamos que tiene que ver con lo anterior. Lo importante acá está que tenga el recibo, no la carta de pago ni la conformidad. Yo sé que por ahí sobre todo los secretarios civiles, lo de saber porque en algún momento estuviste ahí, te lo piden, pero la ley no pide eso, la ley pide cancelación de honorario, y se cancela con el pago y se prueba con el recibo. Obligaciones básicas, o sea, del segundo de la facultad. Claro, con el comprobante de depósito se pone en el expediente y después con eso debería estar insuficiente. Pero supongamos que estuviera una carta de pago, pongámosle, o una conformidad profesional, ningún problema impositivo porque no son los titulares de esa plata. Uno tributa o porque es agente de retención y no retuvo lo que hizo, o porque es obligado subrogante, o sea, el derecho fiscal tiene, yo soy titular. A ver, vamos a lo siguiente, en una sucesión, ¿quién paga? La masa. Si no paga la masa, el administrador, ¿se entiende más o menos? Porque tiene esta cosa, pero la ley impositiva no tiene al defensor, codefensor o asesor o cualquiera de que sea responsable de estas cosas. Entonces no se haga ningún problema por esto. Y entre no he visto nunca que corran a alguien así. Y peor aún, Fiscalía de Estado, ni siquiera los corren. Fiscalía de Estado, que debería tributar ganancias por la totalidad, se agarran de un dictamen de Buenos Aires y pagan ganancias únicamente por la asignación de clase, no por todo lo demás. O sea, y no les han caído a ellos. Imagínense si les van a caer a ustedes. Doctor, tengo algunas otras preguntas de las personas online. La doctora Bermejo pregunta, consulta, ¿es de aplicación también la ley 5.394 provincial en concordancia con las normas de la ley 8.928 mencionadas al principio del curso? Esa ley es la de que no se puede regular a los Bueno, sí, entonces sí, estamos hablando de la ley 5394 dice sí. Eso, que los abogados que trabajen para el Estado provincial pueden cobrar honorarios salvo en los juicios en donde el Estado sea la parte contraria. Y la reglamentación determinará la forma en que lo van a percibir. O sea, que se determina una reglamentación. Yo quiero, en realidad, perdón esta pregunta muy general que voy a hacer. ¿Cuáles casos consideran ustedes que nosotros podríamos pedir honorarios? Porque yo que tengo generalmente juicios donde somos las partes perdiosas, nos imponen las costas en el 85% de los casos, es así. En los otros casos cuando ganamos la contraparte es pobre, gente pobre, porque no solamente la demandada es pobre, la actora en general también es pobre. Entonces como que sería económico ir contra ellos a pedirle que nos paguen honorarios. Y después tengo amparos de salud, que están muy buenos y que me han regulado muy buenos honorarios. Pero ¿qué me pasa? Tengo contra OSEP y tengo contra Incluir Salud. Ambos son provincia de Mendoza. Yo llegué a la corte en un juicio que es Salinas Botón contra OSEP, donde la corte directamente me sacó a los bolsazos después que planteé esto de los honorarios. Me dijeron que no. Que OSEP era una entidad del Estado y por ser del Estado yo no podía cobrar honorarios. Entonces, no entiendo, a salvo que sea una compañía de seguro que venga voluntariamente un daños y perjuicios a depositarme los honorarios, yo no estoy viéndole en qué otras ustedes piensan que yo podría salir a cobrar honorarios. A ver, ahí me parece que si te lo dijeron así, creo que se confundieron sobre lo que querían. Bueno, el fallo, es un párrafo, sí. Si querés después te lo paso. Sí. Está bien fundado, no sé, para mí no estoy de acuerdo, pero para nada, pero bueno, me ganaron. ¿Qué pasa con este tema? Eso ¿sabes cuándo fue? Este fue un caso que hubo mucho problema con el tema del juicio que llevó la provincia de Mendoza por ¿cómo se llama lo que tenía San Juan y San Luis? No es coparticipación fiscal, la promoción industrial. En la promoción industrial, ¿quiénes pidieron regulación de honorarios? Porque estás hablando, imagínate, $1.000 millones se trajo a la provincia de Mendoza por el acuerdo. La sucesión de Mastronardi, que era fiscal de Estado. Y ahí le aplicaron esta ley y le dijeron, no señor, usted, como acá se pactó costas por su orden, usted no va a poder cobrar.
Yo no estoy tan de acuerdo con esto que te dijo la Corte. Me parece que confundió que vos dices, como es pública, no le puede cobrar el Estado, lo aplicaron inmediatamente. Pero ojo, que sea público no quiere decir que una partida de OSEP no tenga que venir a la cuenta de la defensa. Exactamente, yo pienso lo mismo. Esto en materia de presupuesto administrativo es muy común cuando, por ejemplo, a ver, ¿cuánto le debe la Nación a Mendoza? Ciertas cosas se van pasando. Después hacen un clearing y toma, te paso tanto, te debo tanto. Es más o menos así. Bueno, así debería ser también acá. Pero bueno. Y aparte trae una consecuencia práctica, que al no depositármelo, o sea, ser sabiendo que a mí no me va a tener que pagar nunca honorario, Le conviene los clientes míos, o sea, los que yo atiendo y defiendo, posterguémoslo, total, ahí ya no tenemos que pagar honorarios. Y nos va a salir más barato que si viene con abogado particular. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo tenga que llevar con los amparos solo hasta la corte. Y está litigando 5 años. ¿Entendés? Entonces, es como, ¿No es muy fue en injusto, plenario? ¿entendés? ¿Cómo? No fue en plenario. No. Ah, bueno. No fue en plenario, Está pero para- fue un juicio, bueno, la doctora Sí, lo va a si conocer. llega otra vez, está bueno ese tema para verlo. Por ahí les puede ser. Pero volvamos a la pregunta porque justo se desvió. Quiero terminar de... Era la de aplicación, lo que había consultado. Tengo otra pregunta. Pero la anterior, no terminé, sí. claro. Consulta, es de aplicación también la ley 5.394 provincial, en concordancia con las normas de la ley 8.928 mencionadas al principio del curso. En esa nos habíamos quedado. A ver, ¿cuál es más o menos lo que ella dijo? Es así, a ver, yo le puedo, en principio, cobrar a quien no es estatal. Pero ojo, porque ahí está hablando del honorario cuando es personal y a título personal. Acá no es personal la regulación, pero no es a título personal el... ¿Dónde me había quedado? Bueno, no importa. Pero no es a título personal, es para la cuenta de la Defensoría. Por eso en realidad yo creo que la doctora tenía razón en haber llegado a la corte y pelear el tema, y creo que tiene razón. OSEP en ese sentido debería decir, che, esta plata la tengo que depositar en la cuenta de la defensa. Porque aparte encima es ente autárquico, o sea, así que debería decir, che, esto también tengámoslo en cuenta, hay que pasárselo a otra parte de la administración. Porque no porque sea el Estado. Eso ahora le queda. Corte nos dio la razón en ese sentido. Sí. Pero son muchísimos los Sí, amparos bueno, que pero- te permiten. No, sí, son 3 jugos. Y si fueran 3 jugos de día son 500, 1 millón y pico. Doctora, respecto de qué caso del Fuero Civil, las aseguradoras es muy común y está pasando mucho en la segunda circunscripción, lo hablaba con la doctora Bayón, que están declinando la cobertura. Entonces, la gente se queda sin patrocinio en un accidente. Es el caso típico que la defensa no debería cobrar honorarios porque va por el demandado. Pero ¿qué pasa? Se presenta la defensa oficial y gana esa exclusión de cobertura, o cuando presentan la declinación o la tercera, como lo hagan. Y entonces en esos casos yo he pedido a la compañía los honorarios que le regulen, y sí, estoy en tratativas. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no teníamos la obligación de defenderlo. El patrimonio lo tenía que tener interno en la aseguradora. Otro caso, cuando ganan las oposiciones en los procesos monitorios y las caducidades de instancias de cajón. Montemar y todo eso, que ahí sí exigimos la integralidad del pago por orden de la doctora. Sí, la estamos haciendo. Bueno, ahí en la declinación es tal cual, tiene que pagar honorario y es a cargo de la compañía, porque es lo que vos dijiste, mantener interna la asegurada. Tengo otra pregunta, doctor, no sé si no lo quiero interrumpir demasiado. No. La doctora Casagrande consulta, en los procesos de alimentos, cuando vamos por la parte alimentada y existe la posibilidad de hacer convenio con la contraria, pero la misma sujeta a la celebración el tema de honorarios y costas por tu orden, ¿podría el codefensor convenir las costas y honorarios por su orden? Para mí sí. Lo que pasa es que ahí, a ver, en principio es, mira, a ver, no es que pueda o no pueda, yo te explico cómo es este tema. La regla general no escrita, porque nosotros no la tenemos en el código, en costa es siempre costas por su orden. La primera excepción es costas al vencido. Pero en principio siempre cada parte carga con su abogado. Entonces, en realidad no te está diciendo algo que no sea la regla general ahí. Y por otro lado, si no, no va a pagar alimentos. Te diría que va a ser así. Lamentablemente, porque con un 50 y pico % de pobreza y con salarios que están en 700, 800 mil pesos, y la verdad que está medio complicado. ¿Sí? O sea, hasta te diría que la situación económica te lleva a eso. Pero decirle que no hay problema, porque la regla no escrita es esa. Es, si no hay vencido, en este caso es por un acuerdo, es costa por su orden. Así que quédate tranquilo.
Perfecto. Y agrego una más de la doctora Runo, hablando de las cartas de pago. ¿La carta de pago y conformidad la otorga el profesional y el dinero lo percibe la defensa? Claro. Dada la conformidad profesional, una vez que te paga o que se acompañan los recibos al expediente y se le pide al juez el archivo, si el abogado que tiene lo quiere mover, y esa plata va a entrar directamente a la cuenta, ni la va a ver. O sea, ni se va a enterar. Se va a enterar cuando no pagaron nomás. Claro, la conformidad. Sí. Bueno, ¿quiénes son los encargados de dar el seguimiento de los pagos y iniciación de juicio? Y obviamente el defensor, el defensor que lo tiene a cargo. Pues así. Claro, porque los expedientes hay que llevarlos hasta el final. Y esto también es parte del expediente. Así que yo les diría ahí. Por ahí podría el ministerio, no sé, eso véanlo ustedes, lo que pasa es que también tienen que ver ustedes si tienen personal, posibilidades, hay un montón de cosas. No, pero que se cree una oficina, o sea, lo que pasa es que para eso necesita una partida presupuestaria que les habilite eso. Ahí podría hacerlo, ¿quién se va a encargar de esto? Pero si no, en principio les correspondería a ustedes, igual entre no, se la hago corta, es presentar un escrito, es notificar la monitoria y a ver si viene a pagar. Le diría que en la práctica van a hacer eso. No hay una resolución expresa, no quiere decir que no vaya a existir o pueden existir, pero también se está haciendo desde Defensoría General, entonces por ahí prestar colaboración. Y después pedir cómo va este convenio, cómo lo van llevando. Claro, la defensa tiene el 5% de la tasa de justicia. No, claro. Igual yo les digo algo, ¿ustedes saben cuánto representa en el presupuesto del Poder Judicial el pago de tasa de justicia? 3%. De todo lo demás remesa de impuestos. Eso, por eso fue un tema que se discutió en la reforma del Código Procesal Civil, le digo, sáquenla. Por un 3% no vale. Pero estos son los temas, digo, no podemos porque va a un fondo de los empleados que cobran no sé qué cuestión, va a la defensa tanto, va al ministerio tanto, o sea que aunque sea poquito, es plata que entra, entonces por eso no se puede sacar. Pero en realidad es tan poco que no vale la pena, no vale la pena pagar tasa de justicia en lo que representa. Yo pensé que andaban en el 50, 60, una cosa así, 3% es el monto. O sea que si nosotros quisiéramos pagar una tasa de justicia para poder litigar, estamos pagando el 3% del monto del presupuesto, o sea que habría que pagar el 100% para lo que reclamamos, más o menos para poder llegar al... Es muy poco, pero realmente lo que se paga. Bueno, eso estaba. Esto fue otra vez, pero ya lo expliqué. En materia penal, en principio, es gratis, no se regula, excepto situación buena económica y utilidad de la defensa. Yo creo hace muchos años que acá la defensa pública defendió el tema del multicrédito, ¿puede ser? Estoy casi seguro. ¿Ah? No, el multicrédito, el banco, la quiebra del multicrédito, que era quiebra culposa, una cosa así, estoy seguro que en eso, me parece que era Flamaric Bueno, estaba... Sí, no, era increíble. Bueno, se hizo defender por el defensor oficial. Bueno, les diría que en ese caso hay que pedir. Bueno, pero muchas veces pasa una cuestión de estrategia, es decir, no tengo plata y me defiendo por el defensor oficial. Y por otro lado, la regla, como les dije, en la materia civil es al revés. Si vos no tenés otorgado el beneficio de litigar sin gasto, tenés que pagar. O si no es una cuestión de vida o de salud. O sea, yo creo que el beneficio de litigar sin gasto es muy útil también, por muchas cuestiones. Si bien cuando están con el defensor oficial ustedes no pagan tasas, no pagan un montón de cosas, pero en realidad es útil, ¿por qué? Porque también les va a servir como un elemento después para cualquier cosa, decir, che, mira, puede pagar, pero en tantas cuotas. Si con el beneficio de pobreza es un indicio de que es la única forma que va a poder cubrir. Entonces, traten de usarlo. Anterior, sí, ahí dice que en qué casos el defensor o codefensor debe pedir la regulación de honorarios cuando el contrario a quien defiende es vencido en costas
o su cliente no goce de beneficio de litigar sin gastos. Nosotros no tenemos beneficio de litigar sin gastos con familia, en todo lo que hacemos, digamos, tutela, alimentos, guarda, privación, etcétera. No estamos del lado del divorcio que hacen los defensores, sino nosotros somos codefensores de familia. No manejamos beneficio de litigar sin gastos. ¿Cómo hacemos con nuestros clientes? Les tenemos que... Vos tenés ahí el beneficio de litigar sin gastos. Porque es gratuita. Entonces ahí no habría. Ok. Pero el tema está cuando el otro es vencido en costas, ahí sí se te va a decir, venga y pague. Bien. Perdón. Acá. Perdón, cuando la contraria es vencido en costas, pero está representado por nosotros, por un colega o por una doc, eso lo dejamos claro. Lo dijo muy bien hace un rato su colega. Y en realidad yo creo que es así. La justicia últimamente es mucho pobres contra pobres, terrible. O sea, lo que uno ve. Inclusive acá en estas cuestiones, yo que no sé, he metido en un amparo a una mujer que no la conozco directamente. Pues no puede venir, pero no me queda otra. O sea, pues si no, tiene Alzheimer, un montón de cosas. No, es tremendo, o sea, la situación. 90% son todos pobres, por eso van a nosotros. Casi hoy ni siquiera solo los pobres, ¿ya? Hoy cualquier persona con un sueldo mediano no puede acceder a un abogado particular. Entonces asiste a nosotros. Por eso te digo, por eso estamos teniendo tantos problemas. Los otros días no me acuerdo qué, estaba viendo una cuestión de SOEVA, ¿viste? Lo que es viñatero, viñas, frutales, bodegas. 700.000 pesos el máximo sueldo. Entonces uno cuando se pone a ver esto va a decir, estamos en un problema bastante complicado. Yo creo que hace unos años pasó mucho, que fue creo la última gran crisis económica, en ese momento las estadísticas las tenía toda la corte, acuérdense que manejaba todo, pero creo que la defensa pública llegó a llevar algo así como el 85% de los juicios, o sea, llegó una cosa que era impresionante. Eso habla del nivel de pobreza de la población. Doctor, en el caso de la gente que acude a la codefensoría, su cliente no le van a cobrar honorarios. Es la contraria, que no está representada por un codefensor, ni que tampoco ni ad hoc. Entonces, por eso, a la defensa siempre van a acudir gente en situación de vulnerabilidad. Pero si están representando un preso y regular honorarios por la actuación, no va. El contrario es ad hoc, no va. Es codefensor, no va. Claro, pero entonces la única supuesto sería que el otro no estaría representado por un defensor oficial. Sí. Abogado particular. No, y si estás rebelde no vas a poder, tampoco te van a regular honorarios, pero ¿a quién vamos a cobrárselo? Sí, pídanla, sí, siempre. Que se pueda o no cobrar es como cuando litigas, no sabes. Sí, eso pasa también. Porque ahí ya no podemos intervenir. No, olvídate, no sé, tengo para repartir. Mirá. Recaudación, eso es lo que tienen que saber. Bueno, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, porque es importante. ¿Cómo es que surge? Honorario viene en realidad de honor, de gratis. Todos sabemos que ya no es gratis la actuación del profesional, pero sí era así en los antiguos sistemas romanos y compañía. La única discusión que existe cuando el abogado es particular, la relación que yo tengo con el cliente, ¿es contrato de servicio o de obra? Esto es una discusión. Yo tengo una obra intelectual o tengo un servicio que prestar, y ahí es donde se discute el tema. Pero respecto de la defensa pública, en realidad ahí el contrato es de derecho público, no les va a quedar, así funciona el tema. Entonces ya cambia desde ese punto de vista. Entonces ahí hay que diferenciar el instituto personal que yo les venía diciendo, la persona que ejerce la actividad abogadil, eso no puede presentarse alguien que no sea abogado. Les voy a dar el gran ejemplo de esto y se van a dar cuenta. Asesoría de Gobierno, Fiscalía de Estado. Las cabezas son abogados, lo dice la propia Constitución, si no, no podrían litigar. Y todos los que tienen el poder del asesor de gobierno o lo de la Fiscalía de Estado son todos los que están autorizados y son abogados. No queda otra para ejercer la profesión que tener el título, guste o no. Pero el titular es el órgano estatal. Realmente el titular del honorario es la provincia de Mendoza. Lo que pasa es que como la ley dice que es para un fondo de la defensa, se asigna a un órgano desconcentrado de otro órgano desconcentrado que es por juicio.
Pero eso sería el punto. ¿Y esto por qué? Porque son funcionarios públicos. Acá existen algún par de normas que están en la Ley de Ética Pública, artículo 4 y artículo 13. Ahí, bueno, quedó es decreto ley. El 560 del 73 no es una cuestión militar, estaba intervenida la provincia, pero sigue siendo decreto ley. Establece que los agentes públicos deben velar por la correcta percepción de los ingresos estatales. Es un deber genérico que impone la ley. Por eso es que de ahí es donde puede surgir que ustedes tienen que pedir la regulación honoraria. Entre no son agentes recaudadores. No son agentes recaudadores. O sea, su función no es... Su función principal y primordial es ¿cuál? Asegurar los derechos de los justiciables. Eso es. Esa es la función principal. Pero tienen que pedir la regulación. Y por lo menos avisarle, no sé, a la autoridad que lo tengan que hacer o tratar de hacer lo mínimo posible para que se llegue. Eso sí lo van a tener que hacer. Pero, sí. Bueno, y eso, ¿sabes para qué les va a servir esto? Para libros, para peritos, para un montón de cosas que lo van a poder usar. Eso está bueno. Yo lo que hago siempre, bueno, sí, pedimos regulación y también a veces metemos recursos de aclaratoria cuando el juez ordena que vaya a la biblioteca de tribunales los honorarios y bueno, pedimos que no, que en virtud de la ley de defensa vaya al Ministerio de la Defensa. Bueno, lo que pasa es que eso era viejo. Anterior, es el Código Viejo. Igualmente en el Código Viejo iba a la biblioteca, igual que los depósitos de los recursos extraordinarios también iban a la biblioteca. Diferir la regulación de honorarios de la defensa pública por no corresponder. Una locura eso. No, y las he visto. Sobreseer. Bueno, no debería ser así. Igual, yo sé que por ahí es distinto y uno está muy agobiado. Esto yo lo he visto en la defensa, pero yo le voy a decir algo en lo personal. Yo creo que los mejores defensores penales están acá. Yo conozco un par que son amigos míos y me parece que si tuviera que optar, vengo acá. Y la defensa pública es el único garante del Estado de Derecho en una república. No es la fiscalía, no son los jueces, es el defensor. Esa es la función que tiene la defensa pública. O sea, si no existiera defensa pública, no habría debido proceso. Del vamos. Por eso es que la ley, cuando regula la profesión de abogado, dice también que es una función social lo que hacen los abogados. Porque si el abogado no existiera, no existe eso. ¿Quién es el último garante? ¿Quién es el garante del debido proceso? Son los defensores. No es el juez. No es el Ministerio Público. Es el abogado de la defensa. Es el único que hay. Por eso es tan importante la defensa. Después verán ustedes cómo funciona el tema y si lo arreglan como Fiscalía de Estado, como asesoría, eso ya es un tema ajeno a cosas. Pero la verdad que yo creo que sí deberían empezar a regular. Y más si son bancos, compañías de seguros, claro. O sea, ahí es donde que la mayoría de la gente viene ahí, lo que sería, ¿cómo se llama? Naranja o todas estas cosas que venían de esa... yo me acuerdo en Montemar, así, tenía por día en los de Paz acá, no sé, 200 expedientes por día, o sea, en lista. Y deben haber tenido 70% rebeldes y cosas que pasaban, que hasta hubo un fallo de la autora que me imagen en su momento, 10 años actualizando y reactualizando una deuda que era, supónganse, de 5 pesos, terminó pagando 1 millón de pesos, una cosa así, y la propia, en ese momento la jueza dijo, las deudas están para extinguirse, no para perpetuarse. Llegó un momento que le puso el corte. Entonces, bueno, por eso también es importante que la defensa también vea que, tiene defensor público, otra cosa, que les duela. Háganselos también sentir, o sea, como dicen. Y les voy a dar otro ejemplo más, ustedes no lo ven, pero ¿dónde está? Vean cómo tienen hasta discusiones doctrinarias de la defensa pública en materia federal. Vean la página de la defensa, está bien, tiene otro presupuesto, vamos a ser claros, no hay problema. Pero ustedes vean el nivel de los defensores públicos. O sea, ojo, tenemos muy buena defensa pública en la Argentina. Yo que conozco gente de Paraguay, de Chile, de Colombia, de México, de distintos lados, por cuestiones académicas, les digo que la defensa pública argentina es de las mejores que hay. A pesar de todos los problemas que hay. Porque para llegar a ser defensor no es el último requisito, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que rendir, hay que capacitarse, Entonces piénsenlo de ese lado también, que la defensa pública es una cuestión
la más noble que para mí tiene toda la función de la abogacía. Es la última persona a la que uno puede recurrir a que lo defienda. Es lo que decía Carneluti en sus miserias del proceso penal. ¿Qué es lo que busca el imputado en el defensor? Alguien que lo escuche, por lo menos. Entonces eso es lo importante. Y si se reciben, en los casos en los que prevé la ley, si se recibe por parte de los defensores penales regulaciones de honorarios. ¿Cómo si se reciben? Sí, nos mandan regulaciones de honorarios, les regulan honorarios. Nos puede, surgía la duda si los defensores penales mandaban regulaciones de honorarios al mail de honorarios. Sí, hay sentencias donde les han regulado honorarios. Lo tienen que ejecutar en sede civil. Sí, como cobro. Ese es el tema que tienen. Claro, lo que pasa es que es muy raro ver una ejecución penal de honorario por cómo se maneja el ambiente penal, pero hay. Y hay muchas veces que son solventes, ¿eh? O sea, muchísimas veces son solventes, que es lo que hablábamos. Muchas veces como estrategia, a vos te conviene, te defiende el defensor público para que te acusaron que te robaste todo. Lo vemos todos los días en los diarios, no hace falta que se los diga. Y no tienen defensores particulares, tienen mucho defensa pública. Doctor, sumo una pregunta de la doctora Sánchez que está online. ¿Debemos pedir regulación cuando actuamos por terceros interesados en prescripciones adquisitivas o en general cuando actuamos por ausentes? Por supuesto, sin defensa no hay justicia. Aclara. Por terceros interesados, ¿cómo? Cuando le das la vista al defensor por el no, pero que ahí no. Artículo 17 del Código. Salvo que plantees en Montemar, creo que no sé si la doctora Sánchez Vélez lo que está preguntando. Sí, cuando metemos las oposiciones en Montemar, ahí sí, porque le ganas a Montemar y en esos casos, por más que vas por ignorado, conviene solicitar regulación y que regulen y de última gestionar el cobro, pero en los demás casos yo opino que no. No sé el doctor qué opina. Claro, no. Esa famosa intervención que se da, por ejemplo, en las prescripciones. Vista al defensor para terceros que lo único que hace es asumo por las dudas, pero en definitiva queda la resulta del juicio. ¿A quién le van a...? ¿Cuál va a ser las costas al...? Suponete sí, claro, acá en el primero de gestión nos han regulado, es una prescripción adquisitiva. Pero porque hubo oposición. Preguntale cómo es el tema. Bien, si puede aclarar, doctora, si nos escucha, si quiere dejarnos ahí, lo leemos enseguida de vuelta y retomamos si quiere, si podemos avanzar. Claro, porque eso es lo que debe haber pasado. Si no, si te dieron esa mera intervención como a Fiscalía de Estado y dicen, vengo a ver el control de legalidad, tampoco lo regula. ¿Entendés? Cuando hace eso. Pero si hubo oposición y realizó actos procesales y el otro es vencido en costas, por supuesto, ahí sí. Sí. Sí, podría. No llegaste a trabar la demanda dentro de los 6 meses, claro. y le das vista al defensor y bueno, sí, plantea la caducidad, ¿sí? Lo mismo que los procesos monitorios. Porque aparte el vencido en costa va a ser porque las costas de la caducidad son a cargo de quien tenía la carga de impulsar y no lo hizo, así que sí. Claro, suponete que a vos te vende alguien... No, bueno, o sea, lo que se puede pasar es que pierda la actora, no pruebe la posesión. Esa es la prescripción. Sí, no prueba, pierde la actora, sí, te pueden regular, pero ¿a quién le cobras? A la actora le vas a ir a cobrar. Sí, lo que pasa es que, si no le dieron la propiedad no le va a poder cobrar. Pero, exactamente. Claro, te va a pasar ese problema ahí. Pero me parece que es el supuesto que vas por tercero interesado, título supletorio. Yo cuando lo hacía en la defensoría, título supletorio, había a veces que las acciones, los actores perdían los títulos supletorios, pero si tiene otros bienes, ¿por qué no? Si ese actor va con un abogado particular, ¿por qué no pedir regulación? Aunque sea una intervención por terceros interesados, no deja de ser un acto procesal que el profesional hace, en ese caso la defensoría. Lo que pasa es que, a ver, si vos te haces parte, y suponete una fórmula laxa, que viene a hacerse parte en la presente hora por tercero interesado, fijando domicilio legal en despacho tanto, la defensoría tanto, X, punto, nada más. Pero vos no contestaste demanda ahí, donde no. Claro, generalmente es así porque o son muy contenciosos y terminan muy mal, o no litigas contra nadie porque tenés 50 años. Generalmente son así bueno.
Esto, volviendo al tema del pago de los convenios, lo mismo que dije antes, ¿pueden incurrir en responsabilidad de acuerdo con la ley? A ver, no. ¿Por qué? Pero sí estaría bueno que vean ustedes y vean un reglamento que lo hagan. También les va a servir para que se queden tranquilos, pero en principio fue lo que les dije antes. Y por otro lado, sepan que en principio, por lo que lo dice el Código Civil, el principio del pago es la integralidad. La única forma es que el acreedor te dé cuotas, plazos o lo que fuera. Pero entre no van a tener problemas. Bueno, acá, otro tema que creo que me preguntaron. ¿Quiénes son las personas habilitadas para autorizar con pago en cuota? La cantidad de estas son los defensores y defensores. Defensor general, defensor o codefensor a cargo de la causa. Y la persona, si hubiese delegación administrativa, cabe una posibilidad de que la defensora general delegue a un funcionario X que haga estas cosas y chao, con esa delegación no está. Pero si no, lo hace el defensor, no. Bueno, ¿qué normativa establece la regulación de honorario a favor del Ministerio Público de la Defensa Popular? Ahí les dije artículos 4 y 9 de la 8928 y 96.5 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Si el abogado que representa la parte vencida en costa es un defensor público, ¿debe pagar su honorario? Sí, si se dan las excepciones. Acá viene una persona que no tiene el beneficio de litigar sin gasto y ustedes lo defienden porque está dentro de los parámetros y ustedes lo toman y pierde el juicio, deberían pedir regulación. Claramente no creo que le saquen un centavo, pero deberían pedir la regulación porque no está exento según la ley. ¿No? ¿Para cómo? O sea, vos decís, ¿vos le puedes cobrar a tu propio representado? No, vos no. Pedir regulación nomás. Claro. Pero no ¿Para qué lo harías? Y porque, a ver, ¿Para volvemos a cobrarle este a punto. quién? Es que ese tu cliente, si no goza el beneficio de litigar sin gastos o No no lo podemos salud, atender si no goza. bueno, sí, Ese entonces tema. no hay regulación. No, pero a ver, Nosotros, la fundamental para atender a una persona es que cumpla con la acordada, no me acuerdo el número. por eso, pero ojo, dice son dos que- cosas distintas. Una cosa es la acordada y otra cosa es tener beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar No, sin es que gastos, si nosotros, ahora no hay más, nosotros no hacemos el juicio de beneficio, viste que por acordada de la corte lo ya está, ya lo tengo. tomamos, le tenemos si no tiene bienes, si no cobra más de un jus y medio, más o menos 700.000 pesos, hacemos, y eso nuestra palabra vale ante el juez, Como que en tuviera lugar de beneficio, como no que te van a tuvieran regular. beneficio, o sea, nunca podríamos cobrar en horarios altos. Entonces no, si llega a ser así, no. Pero si no, No, es así, es así. Suponete que, no sé. Salvo que sea la contraria, digamos, ¿entendés? Pero No, si es la contraria va a ser vencida en costa. Ahí vas a cobrar por otro lado. Pero a tu cliente, si no tiene beneficio de litigar sin gastos o no está dentro de las cosas, en principio por la ley deberías cobrarle. Ahora, si vos me decís que la acordada ha suplido eso, por lo te menos lo considera, los civiles no tienes que tener beneficios, si no, no los podemos atender. Claro. Salvo que si son discapacitados. bueno, ahí no, porque ahí lo tenés por ley otorgado el beneficio. Okay. En la justicia de familia únicamente pagás si son cuestiones patrimoniales, si no, está con beneficio gratuito por ley, ya tenés el beneficio, ahí ya no. Esto se aplicaría en la parte penal, cuando tienen condiciones económicas. Esta pregunta, en los de civil y de familia, ya por resolución de presidencia. Si vos me decís que existe esta acordada que desconocía, que te lo está diciendo, ya no, chao, ya está, porque te lo está confirmando. Pero en lo penal sí, pero siempre y cuando tenga plata, no va a pasar. Bueno, no. Si hay alguna dependencia creada para ejecutar, no, seguro que no, porque pobre así. En realidad esto, como les dije, a ver, recae en el defensor porque el defensor tiene llevar el proceso, pero también los accesorios que tiene ese proceso. Pida la regulación y entrenos hoy día con el YOL, si funciona y no se cae, es bastante más simple. Si no se cae, que la verdad que esto también es todo un tema. O sea, ¿cómo hace hoy día? Yo pensaba por ahí, generalmente el cliente llega al día 20, porque es así, ¿o no? Les pasa. Si antes el expediente, ahora, bueno, algunos están los de paz. ¿Cómo hacían para defenderlo? O sea, la verdad que no hay forma. O sea, y encima el YOL no funciona, no se puede ver, la mitad de las actuaciones no están, es todo un problema el tema.
Sí, sí, pero antes estaba allá. Bueno, debe ejecutar el propio defensor, como les dije. Mientras no se cree algo, háganlo. Igual lo que les dije es pedir el coso, notificar y bueno, y ver a ver qué es lo que va a pasar. Tampoco son agentes de recaudación. Y esto se los traigo porque se los traigo desde alguno que me haya escuchado algún curso en el colegio, lo tiene que haber escuchado porque si no se los paso. Esto viene de un autor estadounidense que se llama Jackson. Jackson fue fiscal, fue abogado defensor y fue juez de la corte estadounidense, alguien que estuvo por todos lados. Y él tiene este cuadro del cliente y los honorarios. ¿Por qué se los digo? Porque como ustedes van a empezar a ejecutar honorarios, les va a pasar. ¿Qué dice él? Dice, ¿cuál es la línea normal de gratitud? Y ahí la tiene marcadísima al principio. Es el primer encuentro con el cliente. Por eso yo les recomiendo a ustedes que en el primer encuentro con el cliente les diga, mire, yo acá funciona así, si usted tiene solvencia, tiene esto, no tiene beneficio, qué sé yo, después hay regulación y va a tener que pagarle a la prensa, díselo ahí, o sea que no da problema. La última. Dice, llamada telefónica al agente de seguro. ¿Cómo que el seguro no me cubre? Primera llamada al abogado, 22 horas. ¿Puedo verlo inmediatamente? Primer encuentro. Dice, cuando le llega la demanda, estoy desesperado. ¿Cómo poder salir de esta? Dice, en la audiencia de posiciones, pucha, hay mucho trabajo en este juicio. Luego de la sentencia de primera instancia, usted está haciendo un gran trabajo. Después de la sentencia en segunda instancia, nadie habría hecho un trabajo tan bueno. En el estudio, después de notificada la sentencia final, usted salvó mi patrimonio, no sé cómo agradecerlo. Y de ahí en más viene la curva decreciente. Un día más tarde, mi declaración fue perfecta. Una semana más tarde ya no tenía la menor chance. Un mes más tarde fue fácil, lo podría haber resuelto yo mismo, no tienen que haber escuchado. Cuando le adjuntan la factura, me quieren apurar, ¿eh? Dice, reclamo de pago, pero ¿quién se piensa este abogado? Acción de cobro, qué canalla. Embargo trabado, a este degenerado lo voy a quemar junto con todo el mundo, dice. Él dice, la línea de gratitud es el primer encuentro. Ahí es donde ustedes tienen que avisarle todas las condiciones de honorario, y esto se lo digo si algún día renuncian, se van a la calle a ejercer. Ese es el momento de decir, esto te va a salir tanto. Se puede pasar un segundo, sí, cuando ustedes tienen todo en la mano, pero una vez que tienen todo en la mano, le tienen que avisar ahí. Porque si no, después les va a pasar esto. O sea, ¿o no, doctora? Usted lo sabe. Esto se los quería traer porque por ahí uno piensa que el abogado le ha regulado tanto, ha pasado tanto. Todo esto es lo que nos pasa todos los días. Yo por eso le digo, a los que sean agnósticos, esto es la Biblia. Se lo tienen que aprender. Así que bueno, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta que voy a compartir, háganlo, el tema que sea, yo les agradezco. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. Si alguien tiene preguntas online, las puede hacer ahora. Si alguien tiene preguntas presenciales. No ha vuelto a escribir la doctora, por lo menos no tengo acá la respuesta. Queda abierto el canal de comunicación. Recuerden que pueden contactarse al mail de capacitaciones ante cualquier duda. Son importantes estas capacitaciones, estos encuentros que tenemos para poder saldar todas estas dudas que quedan sobre diferentes procesos que vamos enfrentando día a día. Agradecemos al doctor Fornetti. En representación del Ministerio, la Defensora General le va a entregar un presente al doctor por su generosidad, por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Mientras va revisando el regalo del doctor, les voy avisando que la grabación de este encuentro va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y también vamos a estar compartiéndolo a través del correo institucional. ¿Sí? Sí. Los invitamos también a que los que están presenciales a que se acerquen aquí a la entrada, donde tenemos algo para compartir con ustedes. Gracias a las personas que se conectaron online hoy. Muchas gracias, doctor, de vuelta. Las canalizamos a través del mail de capacitaciones, así no lo llenamos de correo electrónico al doctor, nosotros nos hacemos el enlace. Si le parece, mandamos una sola vez todas las preguntas y conseguimos las respuestas.